Al capítulo número 6 de Guns N' Commerce, y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero lo vamos a hacer de una forma bastante distendida, generando un poquito de debate y opiniones y reflexionando un poquito sobre dónde creemos que va todo esto y las opiniones que nos vayan surgiendo sobre ello. No queremos que sea un podcast técnico, lo primero porque no tenemos el conocimiento de la IA tan profundo como para daros un podcast técnico, y creemos que es más interesante dar pie a un debate, ¿no? Bueno, lo primero es saludar. ¿Qué tal, Gorfa? ¿Qué tal, Adri? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Joder, tío. No sabía yo qué pesado que eres con el tema, tío. No podía callarse, tío. Lleva, o sea, no sabéis, escuchadme, chavales, los que me estáis oyendo, lleva 2 semanas con el meme del Bisbal, todo el día, 24/7, compartiéndolo en sus múltiples variantes. Vamos a echarnos una fotillo, joder. No, ya, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, familia? Buenas tardes a todos. Tiene huevos que en serio tenga que ser yo. Ya te digo. No, es que, tío, es un meme que surgen y hay que exprimirlos. Yo llevo sonriendo toda la semana gracias a Visual. Lo sabemos. Estamos grabando otra vez este podcast porque tuvimos problemas técnicos. Igual es alguna IA que nos está por ahí bloqueando. Pero bueno, básicamente una inteligencia artificial. Una máquina que es capaz de hacer tareas que a priori creemos que solo podría hacer un humano, que requieren tal vez de una parte imaginativa, una parte de creación, y estamos viendo cómo inteligencias artificiales son capaces perfectamente de hacerte un paper científico, hacerte un resumen de un libro, a crearte un propio libro, a crear hasta constituciones. He visto gente creando constituciones de sus propios países, y bueno, y teníamos inteligencias artificiales que te crean voces y te crean arte, como Midjourney o Dalí, y la verdad que lo hacen de una forma bastante elegante, es decir, es bonito y tienen un muy buen resultado, tanto desde la parte de ChatGPT, por ejemplo, que es la parte escrita de predictor de texto, o desde la parte de Dalí y Midjourney, ¿no? Y otras muchas IAs que hay por ahí. ¿Qué opináis vosotros acerca de las IAs que habéis ido testeando, que habéis podido ver por ahí? ¿Cómo creéis que está ahora mismo el estado de la IA? Yo antes de que respondáis, os iba a decir que yo la IA era algo que había escuchado desde hace mucho tiempo, obviamente, pero no le había hecho ningún seguimiento y de repente como que me ha estallado todo en la cara. Y me he sentido como un poco, me estoy quedando atrás, porque claro, he visto una de cosas que me parecen una locura y con una gran aplicación. ¿Cómo lo veis vosotros ahora mismo? Rafe, yo creo que nos la están metiendo con calzador y al final pues nos están bombardeando con todo el tema de la IA, pero la IA viene a existir pues desde hace bastantes años. En 1965 existía un programa llamado ELIZA, que era prácticamente como ChatGPT, y tú le preguntabas cosas y ella pues te contestaba con su capacidad de razonamiento que tenía aquel entonces, ¿no? Y si nos vamos a hace unos años, Siri y Cortana, una de Apple y otra de Microsoft, al final en 2011 salieron al mercado, ¿no? Y eso ya eran prácticamente IAs. Sí, incluido, por ejemplo, el simple hecho de utilizar el teclado, el predictor de texto que tenemos en nuestro teclado en nuestro smartphone, eso ya es como una especie de ChatGPT pequeñito. Es decir, te hace predicción analizando cómo sueles escribir. Eso ya es una inteligencia artificial. Sí, y bueno, y a ver, que no es magia, ¿sabes? No, son tus impuestos. Son tus impuestos. No. Había que decirlo, sí. Al final, ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que está muy avanzado y está basado en inteligencia artificial. Pero vamos, que genera un texto coherente y en base a una serie de bases de datos y de aprendizaje que realiza el software. Y al final ese aprendizaje y todos esos datos los coge pues de toda la información pública que hay en Internet. Sí, al final estos procesos son lo que se conoce como machine learning, ¿no? Enseñar a una máquina. Hay un vídeo muy interesante que si queréis profundizar más técnicamente, hay un youtuber que se llama Nate Gentile, que a mí me gustan mucho los vídeos que hace, sobre todo de tecnología. Hay un vídeo que, por cierto, tiene un vídeo explicando Bitcoin a todo esto y lo explica muy bien.
él tiene un vídeo hablando de ChatGPT y de cómo funcionan, ¿no?, los entresijos. Entonces, ¿para qué hablar, para qué contarlo? Si podéis ir a ese vídeo, que es muy interesante, os lo dejaremos por la descripción. Y tú, Adri, ¿cómo ves la IA actual? Bueno, realmente a mí no me preocupa tanto la IA, por lo que ya ha comentado Gorfat. Ya llevamos tiempo conviviendo con IAs. Ahora se le está dando mucho bombo por el ChatGPT, por ejemplo. Realmente lo más que hay que tener en cuenta es el uso que se le dé a la IA o por qué le dan tanto bombo a ella, ¿no? Puede ser que por todo lo que tocamos normalmente, por esa intención de que el esfuerzo pase a un segundo plano, ¿no? Entonces hay que ver realmente qué uso se le da. Incluso IAs que estabais comentando, como Siri y tal, y una que te va a gustar a ti mucho, que es Watson, que es una IA para agrupar conjuntos de datos financieros. Sí, bueno, de hecho, el tipo de trading que nosotros hacemos, Adri, el Smart Money Concept, se iba a poner ese ejemplo. Sí. En la premisa de que los mercados financieros están manipulados por un algoritmo que al fin y al cabo es una inteligencia artificial que analiza los pools de liquidez, donde la gente tiene situados sus stop loss y bueno, se puede ver de forma muy fidedigna en el gráfico cómo a ciertas horas y ciertos días, es decir, de lunes a viernes, en lo que nosotros llamamos zonas de muerte o kill zones, hace unos movimientos muy característicos, y eso es porque acumula liquidez y te va a neutralizar esa liquidez de un lado y de otro. Y el precio se mueve constantemente buscando esa liquidez. Y eso, al fin y al cabo, pues es una inteligencia artificial. De hecho, esta inteligencia artificial de la que hablamos es una inteligencia artificial que ya se ha demostrado que utilizan BlackRock, Vanguard y State Street. Y esto os invito a buscar el software de gestión Aladdin. Ese es el software de gestión que tiene BlackRock y que vende a empresas financieras, incluidas las otras dos que he comentado. ¿Cómo me gusta, Rafe, darte rienda suelta cuando te toca el trading o el tema económico? Porque acabas... yo estoy seguro que te brillan los ojos cuando te lo digo y tienes que hablar de ello. Y aparte, siempre acabas enlazando con BlackRock, State Street, etcétera, ¿no? Pero sí, muy acertado. Escucha, pero BlackRock, aparte, financia y está invertida en muchas más, ¿eh? Yo me puse a investigar el otro día y si queréis podéis teclear y buscar. Te dijimos que lo hicieras y te quedaste sorprendido. Sí, no. Suki AI, Nauto, DataRobot, Cesta AI, C3.ai, UiPath, Ayasdi, Kenso Technologies, Nauto. Al fin, son empresas que básicamente están dedicadas a la IA y las tiene todas BlackRock. Bueno, y no solo es eso, ¿eh? O sea, tú te vas a Yahoo Finance y cualquier empresa que se te ocurra, los tres dueños de esas empresas mayoritarios son BlackRock, Vanguard y State Street, es decir, controlan el mercado. Sí. Y a través del control continuo de la liquidez, es decir, tú imagínate que tengo un gran volumen de acciones de una empresa, que esas empresas cotizan en los propios índices. Es decir, yo con solo mover un 0,5% de la cotización de una acción o incluso menos, lo que consigo es que salten un montón de stop loss, que es lo que provocan es reacciones en cadena. Por lo tanto, puedo manejar el mercado a mi antojo. Y ya saliéndonos un poco o sea, volviendo al plano meramente de los mercados financieros. Es que es una locura. Y todo esto automatizado a través de la IA, que a lo que yo quería decir es que si bien la IA llevaba muchos años entre nosotros, yo creo que ahora lo que hemos descubierto es se ha abierto la IA, se ha abierto al público normal. Ya no era algo que solo podían acceder 4 empresas como IBM, por ejemplo, o Microsoft, sino que ahora se ha abierto y realmente ahora las personas, los pequeños emprendedores autónomos, creo que tienen la posibilidad de usar estas inteligencias artificiales para muchos procesos de automatización en sus pequeños negocios. El otro día había un vídeo que hablaba de un chico en Estados Unidos que tenía 6 empresas en el que él era el único empleado. ¿Por qué? Porque lo tenía todo automatizado y el hombre facturaba $3 millones al año, siendo él solo el único empleado. Y todo esto lo hacía a través de inteligencias artificiales. Entonces, me parece, lo que quería comentaros y a ver qué opináis, es que yo creo que ahora lo único que estamos viviendo es la salida mainstream de la IA, ¿no? Es decir, ahora la posibilidad que tenemos nosotros de utilizarla. Sí, esto es como cuando salió Internet, ¿no? Al final ya estaba ARPANET y los americanos, bueno, el ejército americano ya conocía lo que era Internet y bueno, pues el público pudo utilizar finalmente Internet y hacer uso de él. Pues con la IA yo creo que ha pasado un poco lo mismo. El mayor miedo que yo tengo es que al final cuando tú te introduces en una IA como puede ser ChatGPT, pues vas metiendo muchos datos de tu día a día. Es más, la IA te empieza a conocer. Y cuando hablemos de una IA robotizada, es decir, el mix, ¿vale? IA más robot, podremos llegar a ver, y yo creo que va a ser así, una IA que nos va a acompañar durante toda la vida.
una IA que nos va a ayudar en cualquier momento y va a estar con nosotros, como si fuera una mascota. Y controlar en cualquier momento, Gorfat. Sí, claro. Por eso creo que es muy interesante que tratemos cualquier tecnología como un arma de doble filo. Al igual como un cuchillo, ¿no? El cuchillo lo puedes utilizar para cortar un jamón o para acuchillar a alguien. Sí. Pues esto yo creo que es igual. Veo que las IAs nos pueden ofrecer muchísimo, y sobre todo a nivel de eficiencia y de desarrollo, tanto intelectual como de ganar tiempo, pero también veo que puede ser un problema para nuestras capacidades, porque puede que nuestra capacidad cognitiva se empiece a reducir de tal modo que no sepamos ni multiplicar en un futuro, porque claro, si dependemos para todo de una IA, finalmente no sabremos ni orientarnos. Ya nos pasa con el GPS, ¿no? Pones el GPS para todo. Ya no sabes ir del punto A a un punto B de 15 minutos sin perderte. Pues con esto va a pasar un poco igual, ¿no? No vas a poder sin irte con tu IA a cualquier lado, ¿no? Con tu móvil, prácticamente. Bueno, mira, esto que comentas de orientarte, eso es una de las tareas que yo tengo pendientes en mi vida. Siempre me gusta mucho la navegación y me gustaría mucho aprender a lo que es orientarse con las estrellas, como se hacía antes, ¿no? Me parece súper interesante, sobre todo súper útil. Y si te pones a pensarlo, un poco el mensaje que nosotros damos en GANS de ser soberano y libre implica tener la capacidad de sobrevivir donde sea, ¿no? Porque hoy en día parece que si nos quitan estas IAs, si nos quitan toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, somos inútiles. Claro. Realmente somos incapaces de desarrollar procesos tan básicos como la propia supervivencia. Claro, Rafe, es que cuando dicen que el ser humano ha mejorado ¿en cuanto a qué? En cuanto a esperanza de vida, ok. Pero a lo mejor no ha mejorado en cuanto a capacidad de memoria o de orientación o de supervivencia. Hemos mejorado en ciertos aspectos, pero hay en otros que hemos mermado totalmente como especie. El uso de la IA, basándonos en la sociedad actual, al final, ¿a qué coste? Porque el filtrado de datos que tiene detrás, la forma o las ideas, por decirlo así, ¿no? De programación que tiene esa IA, porque yo, por ejemplo, estaba probando ChatGPT, que ya os lo había comentado, y muchas de las cosas que le pongas, como se salgan un poco de lo que le gusta, ¿vale? Al sistema, como seas un poco ANCAP, por decirlo así, muchas veces te salta el aviso de que estás infringiendo normas. Y no has puesto nada, no has puesto ni un insulto, ni has puesto nada. O sea, realmente, hostia, es que siempre estamos en lo mismo. ¿A qué coste? ¿Vale? Porque sería ese filtrado de datos. Y luego, eso, pues, ¿qué uso se le da? Porque finalmente creo, y ya sabéis que soy el pesimista, creo que al final todo va igual para ese poco esfuerzo, ¿no? Y para digamos, derrocar todo lo tradicional, que era el esfuerzo, el trabajo. ¿Os cuento algo de historia? Sí, claro. ¿Sabéis quién creó ChatGPT? OpenAI. ¿Y sabes quién fue un cofundador de OpenAI? Elon Musk. Sí. Y Elon Musk se fue porque yo creo que se le dio corto y empezó a crear Neuralink. Y además Elon Musk hace poco ha dicho que hay que parar el desarrollo. Pero ¿tú sabes por qué realmente ha dicho eso? Porque se está quedando atrás y quiere competir. Si claro, empiezas a seguir el hilo, ¿no? del dinero, empiezas a encontrar que hay intereses detrás de la IA, y uno de ellos es Elon Musk. Yo sé que mucha gente le tiene como un ídolo y como el salvador de la cultura woke, pero perfectamente podría ser un caballo de Troya, porque este tío yo creo que es un estatista, como prácticamente todos. No sé, no me voy a meter en esos juicios de valor, pero sí que es verdad que Elon Musk es una persona que siempre ha querido hacer muchas cosas, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Quiere SpaceX con su programa para lanzar cohetes reutilizables, X-Corp, que quiere hacer ahora con Twitter, convertirla en la aplicación definitiva, Starlink, ese internet vía satelital que puede ser instalado casi en cualquier lado. Al final como que todo va orientado, y sí que podrías verlos como pequeños caballos de Troya. Claro, si tú tienes X-Corp, al igual que Huayou en Francia, ¿se llama? ¿Cómo se llama? No sé exactamente el nombre, pero es una aplicación que básicamente es como tienes desde pagos hasta chat, publicación en redes sociales, de stories y demás,
Vamos, como un Instagram, un WhatsApp y un Twitter, todo junto, ¿no? Y además le sumas un PayPal. Pues sí, es muy eso. Black Mirror. Hay un episodio sobre Sí. eso, de hecho. Sí, por cierto, muy buena serie, que es no es que siga una historia, sino que cada capítulo es una historia independiente y muestra siempre desde el bajo del prisma de ese futuro un poco distópico, ¿no? Muy buena Por serie. cierto, me ha faltado decir, Rafe, que Microsoft financia a OpenAI. Por lo tanto, ChatGPT es parte de Microsoft. Pues solo sabemos que Microsoft es una empresa que... Pues ¿no? a mí me has dicho dos cosas, que Elon Musk ya no está y que Bill Gates sí que está. Sí, amigo, sí. No sé, en blanco y en botella, de momento. ¿Verdad? Es que como te pongo... suenan las alarmas y aparecen las banderas rojas cuando empiezas a ver qué tipo de CEO o quién financia. Me falta que me digas que está... Me falta que me digas que lo preside Jorge Soros, ¿sabes? ya con eso ya plego. Bueno, no sé, no tira tanto de la manta, pero podría estar, ¿no? Aquí el problema, como siempre, obviamente, es que los que pueden desarrollar estas tecnologías son los que han conseguido amansar un gran poder e influencia, tanto económica como política. Y yo creo que todo viene básicamente de un poco de la degeneración del sistema capitalista en el que vivimos, en el que unas pocas manos han sido protegidas por las élites a través de un mercantilismo continuo, y lo comentamos otro día en Space, no vivimos en un libre comercio. Tal vez si viviéramos en un libre comercio y se diera rienda suelta a la imaginación de todos y cada uno o se permitiera, no se pusiera tantas barreras a la imaginación y la productividad de personas individuales, pues igual tendríamos más Twitters, tendríamos más Microsoft, ¿sabes? No tendríamos solo la dualidad de o es Windows o es iOS, ¿no? Porque sí, Linux está para los servidores, obviamente, porque funciona mejor, pero hay muy poca gente que usa Linux. No sé si me entendéis, ¿no? Pues al final, si tú tienes el poder de amansar todos esos datos, eres el mejor para desarrollar las IAs, porque los datos ya los tienes. La gente acepta los términos y condiciones siempre facilísimo. Esos datos son usados para alimentar la IA, obviamente. Y el problema es que van a poder crear perfiles de ti a la perfección mediante inteligencia artificial y te van a poder seguir. Vamos, es que... Y eso obviamente os estamos poniendo la parte negativa, que ahora en la segunda parte pasaremos a la parte un poco más pragmática y cómo la podemos usar. Incluso me gustaría plantear alguna idea de soberanía. Pero sí, el futuro se tiñe un poco de negro al pensar de que todo sigue estando centralizado en las mismas manos. Que, por cierto, no sé si lo sabéis, pero ya hay gente, y creo que ya existen IAs desarrolladas open source, por la comunidad open source. Es interesante. Yo sí que he visto algo. Yo sí que he estado mirando porque me preocupa mucho el filtrado de datos y me parece que ChatGPT es caballo de Troya a muerte. Sí. Y oye, pasando un poquito del tema conspiranoico, que muchas veces decimos que es conspiranoico, pero realmente es, o sea, a veces es sumar 2 y 2, ¿no? Lo que os iba a preguntar, desde el punto de vista pragmático, ¿cómo va a cambiar el trabajo a partir de ahora con la IA? Porque yo creo que es un adaptarse o morir, ¿no? Ya hablando desde un punto de vista más mundano, más pragmático, más de la persona que va a la oficina a trabajar. Yo lo veo, para el que no se actualice, una gran amenaza, sobre todo en un país como España, por ejemplo, que no destaca precisamente por estar a la cabeza de la innovación ni de la adaptación de la misma. De hecho, aquí siempre prohibimos y luego, como obviamente no le puedes poner puertas al campo, al final pues lo acabas legalizando, ¿no? Mira, pues Rafe, yo veo varios futuros. Mira, uno de ellos es que los buscadores como tal, como los conocemos, yo creo que van a ir desapareciendo. Porque si tú me dices que tienes una IA en tu móvil y la puedes preguntar de una forma concisa algo que quieres, te va a responder con exactamente lo que andabas buscando y no tienes que pararte a buscar en un Google, en un DuckDuckGo o en ningún Brave. Porque el otro día estuve preguntando a ChatGPT por algunos libros que me interesaban de ciertos temas y, joder, es que es muy eficiente. Y eso lo enlazo con el trabajo. Si tú tienes un trabajo relacionado con la publicidad, con el marketing, con la literatura, no sé, con la filosofía, y tú realmente eres creativo y aprendes a utilizar la IA, te va a permitir llevar una velocidad extra que tus contrincarios no van a tener. Por lo tanto, creo que la gente que se quede atrás y no empiece a utilizar la IA de una forma correcta, no va a poder competir. Es adaptarte o morir. Pero vamos, esto ya pasaba con
pues con los taxistas, ¿no? Y con los VTC, con Uber, Cabify, al final son apps que han surgido del Internet y han venido pues a transformar el transporte. Y las IAs también van a transformar el transporte, porque tarde o temprano los trenes, antes a lo mejor se necesitaban 2, 3 maquinistas y desde hace mucho tiempo con uno basta. Pues imagínate cuando avance esto un poco. El metro de París funciona autónomo ya, Gorfat, no sé si lo sabías. No tenía ni idea, pero es que yo hace poco estuve en París y sí, el metro funciona autónomo. O sea, ahí tienes como dos, ¿no? Están los que han sido construidos recientemente, que son autónomos, es una IA básicamente, y hay algunos que sí que siguen llevando maquinista, pero ahí ya estás viendo destrucción de empleo. Ahí ya hay trenes en París, en el metro, que van solos. Claro, y bueno, por eso me surge que para tener realmente un futuro en este mundo y poder seguir trabajando y ser útil a la sociedad, vamos a necesitar una sociedad creativa y que piense y que se adapte al trabajo con la IA, pero en todos los sentidos, porque un filósofo va a poder darle una ética, una deontología y una epistemología a las IAs, ¿vale? Que es necesario, porque si la IA va a estar en continuo proceso con nosotros, con nuestra evolución, con nuestro aprendizaje, y podemos tener a lo mejor una IA como amiga, y póngalo entre comillas, por favor, pues es necesario que esa IA pues sí que tenga unos ciertos parámetros y una moral y una cultura un poco adaptada a ti. Y eso será necesario. Igual que como tú decías que me gusta tú cómo ejemplarizas el tema de los filólogos. Sí, comentaba en el anterior podcast que nunca saldrá a la luz, pero comentaba básicamente que una IA debe ser enseñada a hablar con un humano, y eso implica que la IA debe comprender en cierto aspecto, cierto modo, o tiene que ser capaz de reproducir ciertos procesos lógicos que a nosotros nos parezcan un lenguaje natural, ¿no? Al final una IA es una IA que ChatGPT, por ejemplo, coge un lenguaje natural, lo codifica y luego nos devuelve otro lenguaje natural. Bueno, pues a esa IA hay que enseñarle sintaxis, hay que enseñarle morfología de las palabras. ¿Por qué? Porque se va a comunicar con un humano. Porque si se comunicara con otro ordenador le bastarían ceros y unos. Entonces es interesante ver, yo lo comentaba en el otro podcast, básicamente que en la época en la que yo estuve en bachillerato había compañeros míos que, claro, pues que siempre surge el ¿qué vais a estudiar? Claro, esto no tiene salidas. Pues fijaos cómo una de las carreras que a priori puede parecer que no tiene ninguna salida, la típica frase no tiene salida, filología hispánica o filología inglesa, ¿cómo sí tiene salida? Porque ¿quién enseña esas IAs a hablar? Son filólogos que enseñan a esas IAs a comunicarse. Nadie más. Y creo que eso es fundamental. Y oye, Adri, tú que has tenido empresas y demás, ¿cómo ves esto dentro del mundo de la innovación tecnológica? Es adaptarse a morir, ¿no? Un poco lo que comentaba Gorfat también. Bueno, yo considero que hay que tener en cuenta, tío, que al final el capital, ¿vale? Llámese capital a la gente que crea, por ejemplo, estas IAs, todo se mueve por el dinero, ¿no? Entonces, al final lo que se hace es para, pues, probablemente con un fin de ahorrar puestos de trabajo y ya está. Pero por otro lado, como ciudadano, ¿no? Tienes que tener en cuenta que el futuro va a llegar y no puedes estar toda la vida evitándolo. Lo que tienes que hacer es prepararte. Y tal vez eso, pues como tú bien dices, esas IAs pues generen otro tipo de oportunidades, ¿vale? Como lo que estabas comentando, por ejemplo, de los filólogos. No sé, creo realmente que al final, pues bueno, eso. Tendrá algunos puntos en los cuales serán negativos y otros puntos en los cuales tal vez será positivo si no te engañas y sabes que vas a tener que adaptarte o morir y utilizarlas en tu pro y no en tu contra. El futuro tiene que llegar, sí o sí. Yo me refería básicamente desde el punto de vista de que las empresas, yo creo que van a tener que acostumbrarse a no... O sea, es decir, a ser cada vez más pequeñas en cuanto a infraestructura, pero cada vez más eficientes. Es decir, ya el mundo no va a tener una economía como para lograr ese consumo tan bestia y va a tener que optimizar un montón de procesos. Y eso va a ser gracias a la inteligencia artificial. Es decir, vamos a pasar de una economía en la que una empresa para crecer tenía que hacer CAPEX, es decir, invertir en su propia compañía para crear nuevos centros logísticos, nuevos almacenes, nuevas oficinas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se va a reducir mucho, o las empresas que lo hagan y deben enfocarse en ello, es en reducir lo más posible su dependencia de infraestructuras y de capital humano y optimizar procesos para ser competitivo, para tener unos precios competitivos. Porque si no, el problema que vas a tener es que tu competidor, si tiene muchos procesos automatizados y
y él su infraestructura le ocupa muy poco espacio, tanto en su libro contable como en un espacio físico, es decir, tiene muchos menores costes que tú, va a poder tener unos precios mucho más competitivos que tú. Si tú tienes muchos más empleados que él, es decir, eso al final todo te lastra, ¿no? Entonces yo creo que vamos un poquito a una economía en la que van a ganar las empresas que consigan optimizar mucho sus procesos y crecer a base de cada vez ser más pequeños y tener todos esos procesos muy bien optimizados. Por ejemplo, Inditex es una muy buena empresa en el sentido logístico, tiene todo muy bien automatizado y parametrizado, sabe perfectamente qué prenda tiene que vender y cuándo tiene que venderla, ¿no? Obviamente, con lo que siempre dimos, mediante la recogida de datos, etcétera, etcétera. Pero el proceso de optimización está ahí. Y yo creo que quien no se adapte realmente va a ver como al final su empresa no va a ser competitiva y se verá obligada a cerrar. Rafe, esto lo tratamos a menudo. En el mundo no hay margen, ¿vale? O sea, las empresas al final, o si te enfocas en el pasado, pues se buscaba mucho una inversión en estructura y muchas cosas así por el hecho de que había un margen. Pero ahora, como tú bien dices, pues sí, como el margen es muy chiquitito, yo creo que esto lo hablamos mucho tú y yo, el que gana es el que no gasta. Eso al final se puede trasladar a una empresa o a un particular, ¿no? Pero sí que ahí es una parte muy importante porque realmente es que no queda margen, yo lo vivo a diario. El problema de lo que planteas es que yo veo sectores que siguen siendo muy, muy arcaicos y realmente muy manuales también, porque hay, por ejemplo, en el transporte sí que hay pruebas con camiones ya que se manejan mediante inteligencia artificial y son autónomos y eléctricos, ¿no? Con la mentirijilla de lo eléctrico, pero realmente no creo que esto esté a 2 años vista ni mucho menos, ¿eh? A mí me recuerda esto a la carrera del espacio, que pudieron iniciar Estados Unidos y Rusia y luego China, ¿no? Y creo que las IAs van a ser... yo creo que van a ser las armas más letales que puedan tener los países. E incluso las guerras van a ser las IAs quienes cobren el papel importante, porque al final tener una IA más potente que otro país te va a permitir pues tener la capacidad económica que el otro país no ha podido adquirir si no ha desarrollado bien su IA. Por ejemplo, China va muy avanzada. Bueno, es una locura. Lo comentamos el otro día, Gorfat. Yo te ponía el ejemplo de las baterías, que ya han sido capaces, una empresa china, de desarrollar una batería que no funciona por iones de litio, sino que es capaz de funcionar por sodio. Es decir, las baterías son de sodio, iones de sodio. Eso es súper innovador. Estamos hablando de algo que yo en mi carrera de química, de ciencia química, estudiaba como algo hipotético hace tan solo 4 años o 3, no me acuerdo exactamente. Era al principio casi de la carrera. Y ya en ese poco tiempo ya lo han conseguido. Es una locura cómo están avanzando los chinos. Sí, y por enlazarlo con Ray Dalio, ¿no? Con el libro que nos estamos leyendo. A eso quería llegar. Al final, viendo una potencia como China, su sistema educativo, su avance tecnológico, que al final son premisas básicas para que las naciones crezcan, vemos como Europa o Occidente no se puede permitir un parón ahora mismo en nada de esto, porque como se paren 6 meses, un año, China revienta a los demás y no hay forma de competir contra los chinos. Empresas como Baidu, Alibaba o Tencent están liderando ahora mismo el desarrollo de las IAs, básicamente. O CATL, por ejemplo, que es la empresa que ha desarrollado estas baterías. Hay una marca de coches incluso, no me acuerdo ahora mismo cómo lo vi en un vídeo de JF Calero, que me gusta mucho ese creador de contenido. Ya están haciendo coches realmente que compiten directamente con la vanguardia de los coches eléctricos, por ejemplo. Es decir, me hace mucha gracia porque han cogido toda esta propaganda del cambio climático y de hay que ser verde y lo han explotado a costa de ellos utilizar energía barata, que es la energía del carbón, ¿no? Entonces nos han aprovechado la nueva idea esta del Green Deal para convertirse en una superpotencia. Y ya lo comentamos el otro día, ¿no? China ha utilizado el capitalismo bajo un sistema político comunista, entre comillas, ¿no? Para que os deis cuenta, al final, que la única vía que existe en el mundo para el desarrollo de las potencias es a través de la competencia y del libre mercado, por así decirlo, y la colaboración social, que los chinos es una sociedad que colabora mucho entre
entre ellos, ¿no? Y eso lo que provoca es que, fomentado por una muy buena educación que han tenido ellos, han conseguido lograr unos avances tecnológicos increíbles que los van a catapultar a ser el nuevo imperio en el mundo, y pues que al final su moneda es la de reserva mundial, que es algo que, de verdad, que es que no puedo parar de acordarme de las páginas que voy leyendo del libro de Ray Dalio de Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, porque crecen y decaen los países. Un libro muy recomendable. Es que Xi Jinping al final es un dictador, todo lo que tú quieras, pero está haciendo ver a su población que tener dinero no te convierte en menos comunista. Ha empezado a desvirtuar un poco lo que conocíamos como comunismo y podemos ver cómo, pues, claro, todo es debatible, ¿eh? Y no estoy diciendo que China sea la panacea, sobre todo socialmente, pero sí que es cierto que quizás estamos viendo el declive de Occidente y podemos ver el auge de China y de India. Sí, bueno, pero incluso ya volviendo a la inteligencia artificial, los chinos también están muy avanzados, ¿eh? La única pata que creo que les coge ahora mismo es la producción de chips avanzados. Es lo único que tienen ahí. Pero bueno, ya sabemos que China pues quiere recuperar Taiwán, ¿no? Que es donde está la producción de chips avanzados más grande del mundo, con TSMC. Pero bueno, es que nos estamos enfrentando ahora mismo con la IA, nos sirve para hablar de un montón de cosas, de nuevos cambios de paradigma en el mundo, ¿no? Y volviendo un poquito a la parte del trabajo, Adri, yo te quería preguntar, y luego a ver qué opinas tú, Gorfat. Todo este cambio de paradigma en el que la IA va a tomar un papel predominante, ¿cómo vamos a enfocar el talento humano? Es decir, podemos ver aplicaciones como Midjourney o DALL-E, incluso inteligencias artificiales que sean capaces de resolverte problemas científicos muy rápidamente, o de ofrecerte ideas. ¿Crees que el talento humano va a pasar a un segundo plano, o crees que realmente quien tenga talento de verdad y sea capaz de hacer algo que no puede hacer una inteligencia artificial será quien realmente se lleve el mérito? Bueno, esto lo tocamos en el anterior pod, como tú bien dices, y finalmente creo que si el uso que se le da como una persona excelente, digamos, como una persona que destaca, es bueno, ¿vale? Pues creo que ahí sí que se le va a dar, se le va a sumar ese valor. En cuanto al arte, música, ¿vale? A todo esto sí que realmente considero que sí que se va a valorar lo hecho a mano, ¿vale? Eso históricamente siempre ha sido así. Luego, el uso que se le dé, pues es que volvemos a lo mismo. Yo tengo un plano a lo mejor muy pesimista, pero si lo usas como puedes usarlo tú, Rafe, que yo sé cómo eres, ¿no? Digamos, como persona excepcional, ¿vale? No es por echarte flores, sé que le puedes dar un fruto, pero el que lo use como vago, ¿vale? Por decirlo así, y sí, claramente, creo que eso lo que va a hacer es hacer pues decaer todo lo que el valor del esfuerzo humano. Mira, voy a aprovechar lo que has dicho tú, Adri, perdona que te interrumpa, no, para preguntarle a Gorfat sobre esto, que sé que tiene una opinión muy particular y luego lo vuelves a responder tú. Has dicho el que lo utilice para ser un vago. Es decir, quien lo utilice para quedarse en su ciudad de 15 minutos y no hacer nada, ese es el que va a tener el problema, ¿no? Por así decirlo. Ahora bien, el que lo use para crecer y ser soberano por su cuenta y ser libre de alguna manera, a través de la creación de un negocio o lo que quieras, si es que podemos, obviamente, ese va a ser el que realmente dé un golpe sobre la mesa, ¿no? Y hoy en día, entre tanta mediocridad, yo de verdad lo comentamos muchas veces, no os hacéis idea de lo fácil que es destacar entre la muchedumbre, por así decirlo. Es que el nivel es muy bajo en general. Y claro, lo que tú comentabas, si utilizas esa IA para ser un vago, vas a conseguir lo que consigues hoy en día, que es una vida muy limitada. Bueno, yo creo que la IA, como he dicho antes, es un arma, ¿vale? Y las armas las puedes utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Creo que nos estamos acostumbrando a tantas facilidades que podemos, por ejemplo, ver que ya no hace falta pagar con efectivo y hacer una pequeña suma y resta del cambio que te dan, ¿no? En un establecimiento. Pues ya no hace falta desplazarte a un cajero para sacar dinero. Ya no hace falta calcular 20 por 2 porque puedes hacerlo con una calculadora. Ya no hace falta leerte un libro porque tienes el resumen en YouTube. Ya no hace falta meterte en una biblioteca a buscar ciertos tipos de datos en una enciclopedia porque ya tienes Google. Vamos mermando nuestras capacidades cognitivas, tanto de memoria como de compresión lectora, y yo creo que las IAs, como todas las armas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, porque la imprenta fue un arma,
la pólvora fue un arma, Bitcoin es un arma y la IA va a ser un arma. Y en función de cómo tú emplees ese arma, pues te valdrá para cierto tipo de cosas, pero si en cambio utilizas la IA para ser un vago y para tenerlo todo rápido sin tener paciencia, pues la IA te llevará a lo que estamos viviendo hoy en día, que no es nada bueno. Es una sociedad mermada, una sociedad cómoda, que tiene ansiedad a no tener wifi, y yo veo el peligro básicamente ahí. También quería decir que con la IA vamos a ver cómo Midjourney puedes crear unas imágenes, pero tú te pones realmente a visualizar esa imagen y no te dice nada. No hay ningún tipo de sentimiento y de emoción, porque no está interactuando realmente el ser humano ahí. Pero no te dice nada a ti, Gorfat. No, realmente a nadie. Porque si tú te vas al Museo del Prado y tú te pones a ver un cuadro, le dice a todo el mundo. Aunque esa persona no sepa quién ha escrito ese cuadro está escrito de una manera, está pintado de una manera que te transmite unas emociones que son intrínsecas en el ser humano. Por ejemplo, la música. Tú puedes escuchar una sonata de Beethoven y da igual que sea Beethoven, que sea como se cojones se llame, pero tú sabes perfectamente que eso que te está transmitiendo te lo está transmitiendo un humano. En cambio, cuando estamos empezando a ver bases musicales hechas por IA, que eso ya existe, ¿vale? La mayoría de las bases que te vende tu amigo, ¿cómo se llama? El de gafas grandes, oscuras, que saca una canción por semana y tiene millones de visualizaciones. El conejo, ¿no? Joder, no es Bad Bunny, es el chico este que ha hecho una canción con Shakira. No sé. El Bizarrap. Bizarrap, sí. Eso es. Pues este tío no tiene ningún talento. Y sus canciones realmente no te dicen nada, es puro marketing, y quieres escucharlas pues porque las escucha todo el mundo, pero son bases que están hechas prácticamente con inteligencia artificial. No hay ningún tipo de desarrollo humano ahí. Por lo tanto... Pero Gorfat, eso es su forma de verlo. No, pero el resto del mundo sí que lo escucha. Sí, lo escuchan, pero no se emocionan. No sé. Pero tú crees que la gente... O sea, yo es que creo que la gente ha perdido el significado de lo que es emoción, o lo que es esfuerzo, o lo que es... No, sí, no estoy diciendo que no lo hayan perdido, claro que lo han perdido, estoy diciendo que lo han perdido, por eso hay que tener cuidado con todo lo que en lo que nos estamos adentrando. Es como hacerte un selfie en Instagram. ¿Tú te crees que ese selfie en Instagram era el mismo selfie que se hacían cuando un pintor... Con las meninas, ¿no? Sí, las meninas. ¿Te crees que es lo mismo? Y es un selfie, ¿eh? Es lo mismo, es el mismo concepto, pero para nada. Es que en las meninas se nota que hay un trasfondo, hay un, joder, un esfuerzo, y quieres quedar para la eternidad. En cambio, cuando tú te haces un selfie en Instagram, es que la gente te vea, es mostrar el exterior, no tiene ningún tipo de esfuerzo, porque es una foto hecha con una cámara de 1.200 euros. Realmente no tiene ningún tipo de sentido, y esa es la debacle en la que estamos convirtiendo la sociedad de hoy en día. Y por eso yo la IA me encanta ChatGPT, es mi aliada, pero sí que la veo como también un posible enemigo. Bueno, yo creo que el mensaje que hay que enviar es que utilicémoslo para uno de los caminos al final de la soberanía y de ser libres, un poco el tener tu capacidad de generación de valor, ¿no? Por así decirlo, a través de tu empresa o de tu propuesta de valor. Utilicémoslo para lo que está, en la medida que podamos y hasta que podamos, ¿no? Yo creo que es el mensaje que un poco que hay que enviar, ¿no? Obviamente ten cuidado con los datos que metas, no metas ahí tu vida y a ver cómo lo usas, ¿no? Siempre sé precavido. Pero bueno, utilicémoslo para intentar hacer el bien, por así decirlo, tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno y nuestra sociedad. Y bueno, yo creo que ese es un poco el mensaje que hay que enviar. Y volviendo con lo que estabais comentando ambos, os lo comentaba el otro día en una llamada que hicimos por Telegram. Uno de los grandes problemas que yo tengo cuando quiero explicar desde Bitcoin hasta el sistema en sí cómo funciona es, yo noto, ¿vale?, que la gente ni siquiera entiende la propia palabra valor. Es decir, no saben qué significa valor. Creen saber lo que es dinero, pero no saben lo que es valor. Entonces, tú imagínate en un mundo, si a la gente no sabe darle significado a la palabra valor, imagínate en un mundo donde
ya va a ser un fast food de toda información por 20.000 más que lo que es ahora, a través de la IA, o mucho más self-service, por así decirlo, mucho más personalizado. Es decir, vosotros habéis encontrado con esto, esa es la reflexión que os quiero hacer, y a ver qué me decís. O sea, yo el principal problema que veo es ese, que la gente no entiende muchas palabras básicas o mucha semántica básica, por ende es muy difícil explicarles un problema o que están viviendo un problema, porque son incapaces de ver que existe un problema porque ni siquiera entienden su propia lengua o desde el aspecto semántico, ¿eh? Es decir, yo si le digo a una persona valor, pues no sé si me lo sabría definir. Pero ¿vosotros notáis esto? Es decir, por ejemplo, para explicar Bitcoin, claro, tú tienes que explicar lo que es el dinero. La gente no sabe qué es el dinero. Para explicar el dinero tienes que explicar lo que tiene valor. Pero si no sabes lo que es valor, ¿cómo vas a explicar el propio dinero? Es un círculo vicioso, ¿no? Rafe, la gente no tiene pensamientos propios. O sea, la gente realmente a día de hoy lo que ve es lo que sale de la prensa. Por ejemplo, has tocado el caso de Bitcoin. No saben lo que es el dinero, no saben la manipulación que hay detrás y lo falso que es todo, ¿vale? Por decirlo claro. Y luego, por otro lado, lo primero que te dicen es que Bitcoin es una criptomoneda, que eso me revienta, ¿vale? Que, bueno, por definición podría ser, pero sabes por dónde voy. Sí. Y luego que eso es una estafa y eso ha caído, ¿no? Bueno, es que ven lo que se les plasma delante, ¿vale? Sea por la tele, sea por la prensa, o sea por el TikTok o por el Instagram, no sé. Y ellos en realidad no se paran. Como dice Gorfat, ¿no? El hecho de pararte delante de un cuadro 3 horas. ¿Vale? No se paran a pensar quién soy, estoy en lo que quiero hacer o no. La vida es así y tengo que asumirla. Esa es su filosofía, ¿no? Entonces, realmente, por darte una frase clara, la sociedad actual no sabe ni dónde están parados. Ese es el problema que le veo a los avances, por ejemplo, con la IA. Que va a haber un porcentaje muy pequeño de gente que la va a utilizar para complementar, ¿vale?, su ser, y hay mucha gente que la va a utilizar para suplantar su ser, ¿vale? O sea, para realmente que piense por mí, que lo haga todo por mí, y al final ya es que le van a preguntar qué como hoy. Joder, es que Adri, yo creo que es que la gente no quiere informarse, quiere sentirse informada. Es básicamente... Creo que esa frase define muy bien lo que está pasando ahora mismo. Cuando tú ves una noticia, no te paras a meterte en la noticia y leerla hasta el final. Es que tú puedes ver discursos de políticos que enuncian estudios. Tú te metes en esos estudios y una de tres. Una, el estudio, te metes en él y no dice nada de lo que ha dicho el político. Dos, cuando te metes en el estudio... dice más o menos a medias lo que dice el político. Y tres, lo ha escrito él. ¿Qué pasa? Que cuando la gente está acostumbrada a recibir discursos y a que todo lo que te cuenten por medios tradicionales o incluso ahora por YouTube de tus youtubers preferidos que crean no sé, crean tendencia y si lo dicen ellos es verdad, pues claro, creas una masa y una sociedad que es ignorante porque solo se quedan con el dato en vez de con el conocimiento, que el conocimiento es un conjunto de datos que forman una información y esa información está digerida de una manera. Y como la ignorancia es tan jodida, cuando vamos a definir lo que es valor o lo que es dinero, hay autores como Karl Menger de la escuela austriaca que se han pasado toda una vida para definir lo que es el dinero. ¿Cómo alguien va a poder darte una lección de lo que es algo si lo último que ha visto que eso existe es porque le ha surgido una noticia o una historia en Instagram? No sé. Y también quería plantear que con el tema de las IAs estamos viendo cómo el ser humano desaparece su ser y el ser humano empieza a ser datos. Empezamos a ser puramente datos. Cuantificados. Y va a ocurrir en un futuro que cuando queramos contratar un préstamo, un seguro de un coche o el seguro del hogar o incluso un seguro de salud, vamos a encontrarnos que cuando monten el sistema de las CBDCs, cuando tengamos ya instaurado las ciudades 15 minutos y cuando hayan hecho todo lo posible para que todos nuestros movimientos estén controlados de una forma pues informática,
vamos a encontrarnos con que a lo mejor esos seguros, esos préstamos, no nos los van a conceder por todo el pasado y toda la huella que hemos ido dejando en Internet. Y ese rastro es lo que nos va a definir como personas. Y ya no va a ser Gorfat, el buen hijo o la persona que, no sé, que es bueno con sus amigos y hace deporte, sino que va a ser Gorfat el que gasta 200 euros en carne. Hace poco pues se fue a una discoteca y se bebió 4 cubatas y no te vamos a conceder ese seguro de salud porque no nos interesa. Bueno, de hecho, esto es lo comentaba el otro día, ¿no? Tengo gente cercana que ahora en el Mercadona se dedica a dar su número de teléfono para que le llegue el ticket, en vez de tener el ticket en físico, ¿no? Es como... Yo lo veo y digo, pero, o sea, a ver, o sea, es que estáis como una maldita cabra. O sea, literalmente estás uniendo tu actividad de compra de alimentos a tu número de teléfono, es decir, a tu persona. Es decir, ya incluso si algún día se te ocurre, que esta gente obviamente nunca paga en efectivo, pero si algún día pagas en efectivo, aún así, como te tienen cogido y tú dirás, ¿eres cliente de Mercadona o te enviamos el ticket por teléfono? Y tú dirás, sí, habrás pagado en efectivo y te habrán registrado. Es decir, vivimos en una mansadora de datos continua que esa ya es analizada desde hace mucho tiempo por inteligencias artificiales para servir los datos a las empresas que los necesitan. Entonces, no sé, tente un poco de respeto a ti mismo, ¿no? Ten un poco de respeto a lo que tus padres han conseguido por ti. No te dejes vencer, no vencer, sino no, ¿cómo lo diría? No les dejes entrar en tu casa así tan fácilmente. Joder, que ha costado mucho tener lo que tenemos hoy en día y estamos viendo una sociedad que lo está destruyendo. Entonces, es que a mí me cuesta mucho, de verdad. No sé si a vosotros os pasa, pero me cuesta mucho. Incluso ya no... A veces me enfado, ¿no? Y pienso, me cago en la leche. O sea, y muchas veces me callo, ¿no? Me autocensuro, por así decirlo, porque claro, es que tú hablas y eres el loco del barrio. Sí, además, como estés enfadado delante de un público que ellos también están enfadados, pero están enfadados porque les falta internet o porque tienen problemas para contratar cierto contrato con no sé qué empresa. Prefiero que son problemas que son mundanos. En cambio, no ven el peligro de su libertad y el comercio de sus datos. Y bueno, y si esto lo enlazamos con las redes sociales, yo creo que son gran partícipes y un problema que está surgiendo ahora mismo en la sociedad y podríamos decir que son drogas, puras drogas. De hecho, no sé si lo hemos comentado en algún podcast, pero de los que más cobran dentro de las redes sociales son los departamentos de dopamina, que se los llama así. Es decir, son psicólogos y gente que está preparada y trabajando para hacer la app en la que estás mucho más adictiva. De hecho, por ejemplo, se está viendo en Twitter que lo liberalizó, ¿no? El algoritmo, pero ya se intuía. Es decir, cualquier contenido que te haga permanecer en la plataforma más tiempo es favorecido y se le da más difusión. En cambio, si pones un enlace a una plataforma externa, no. ¿Por qué? Porque le sacas de la plataforma, entonces ya no pueden ofrecer ese servicio de publicidad de forma tan óptima porque no tienen gente tan enganchada. Es decir, es muy preocupante. O sea, yo mismo he pasado por fases en las que estaba muy quemado de Twitter porque yo nunca he sido una persona de redes sociales y a mí me encanta crear contenido, ¿no? Pero es que, claro, llega un momento que dices, es que te absorbe y ni siquiera te das cuenta. Tú mismo, hasta a ti te ha pasado, Gorfa, ¿te lo has comentado alguna vez? Lo he dicho y tengo mucha lectura y me gustaría, pues, en un futuro sacar un libro, que tengo muchas ganas, y es en base a esto. Yo he tenido, yo y creo que todo el mundo que me rodea tiene problemas serios con las redes sociales. Al final es un circuito de dopamina que se genera con cada like, con cada comentario, con cada compartir. Es que esto en el cerebro desencadena de verdad una liberación de dopamina que lo que hace es desgastarte continuamente. Es un gusto continuo que le das al cerebro y el cerebro consume tanta energía en estas plataformas que cuando tú levantas la cabeza y quieres hacer otra cosa, no te lo permite porque las ganas y la necesidad de levantarte, salir a la calle a andar o de hacer otro tipo de tarea que no sea consumir la red social, pues como por ejemplo el scroll infinito, que es esto de no tener que pinchar en la pantalla, eso
eso realmente es cocaína. Es pura cocaína para el cerebro, porque no hay ningún tipo de esfuerzo y todas las imágenes y todos los vídeos están preparados detrás. Y encima están basados en el algoritmo y toda la información que tú le has dado libremente y aceptando que esa información la van a utilizar para ponerte detrás de esa imagen otra imagen que te guste. Y lo único que ocasiona en ti y en tu cerebro es una satisfacción que te hace quedarte durante horas embobado con una pantalla. Y eso realmente es pura droga. Y si lo enlazamos con todo lo que estamos diciendo de la IA, del comercio de datos, del control de las masas, de las élites, crean auténticas sociedades borrego. Y puedes realmente compartir una información que no es veraz con un gran número de personas, con un público enorme, y que esas personas se lo crean porque está dentro de su algoritmo. En cuanto a las redes sociales, la gente es que no se da cuenta que detrás de ellas hay psicólogos y hay gente que estudia el comportamiento para que realmente estés enganchado, ¿vale? Esto lo hemos hablado tú y yo, por ejemplo, con el trading o con cosas así, que también está todo montado para que parezca medio un casino, ¿no? Con colores, etcétera. El scroll, como decía Gorfat. Y luego, por otro lado, la gente no es consciente de que realmente cuando vas a un Carrefour y te descargas la app y das tus datos, o cuando vas al Mercadona y das tu móvil, como dices tú, o cuando vas a una gasolinera y te hacen un descuento, ese descuento piensan que es gratis, pero es que no se paran a pensar el por qué es gratis. ¿Vale? Que ahí está el problema. O sea, te hacen un descuento, ¿por qué? ¿Por la cara? Es que nadie se para realmente a pensar. Esto lo comenté en un podcast anterior. Yo cogía, bueno, hace poco, una autopista diario que es bastante cara, ¿no? Y te hacen un descuento del 50% siempre que uses su app y la abras desde casa hasta destino. Qué locura, ¿eh? ¿Vale? O sea, yo realmente... Bueno, tú sabes que he tenido burlas porque yo me he ido por una carretera que tarda media hora más echando 8.000 vueltas simplemente por no poner esa app, ¿no? Pero es por algo. O sea, esa autopista no te quita un 50% porque seas tú, Rafe, el más majo del pueblo. ¿Vale? Hay un negocio detrás. Esto lo tocamos en el podcast de privacidad. Pero nadie se plantea nada. Eso, volviendo a las IAs, ese es el gran problema que le veo yo. Que la gente le va a dar el uso del vago. Y esto es gratis y lo utilizo y ya está. Y tiene que ser gratis. Si es que saben que lo están usando, que esa es otra. Bueno, que en el mayor de los casos ni lo saben. La gente debe abrir Instagram o, como has mencionado, Twitter, y se debe pensar que aquí no hay nada detrás, ¿no? Que realmente tenga un estudio para que tú estés ahí enganchado. Es casualidad que te gusta. Y eso no es así, pero es que nadie se lo plantea. Claro, es la construcción de lo que se llaman cámaras de eco. Es decir, tú con los gustos que más o menos se perfila sobre ti, te crean una cámara de eco dentro de Twitter donde te sugieren contenido de gente que es afín a tus ideas aparentemente, ¿no? O a tu forma de pensar. Y de esa forma te tienen ahí atrapado en esa cámara de eco. Y una de las cosas que hago es, por ejemplo, bueno, no lo voy a decir porque luego me acusarán de cosillas, pero es muy curioso cómo si estás con una IP en un sitio distinto a otro, los contenidos recomendados son radicalmente distintos. O sea, yo os propongo a los oyentes poner una VPN en Suiza y veréis de los temas de los que se habla y una VPN aquí en España. O sea, es que no tiene nada que ver. Es alucinante. O en China, Rafe. O en China con TikTok. Douyin es TikTok en China. Me refiero, no es ni TikTok. Es otro algoritmo. Realmente, bueno, lo que estamos tocando. Tú en China te abres TikTok y te da contenido de valor. O sea, te da contenido de gente haciendo cosas altruistas, de alguien tocando el piano. Tú te conectas a TikTok aquí a día de hoy y es que ves una tía enseñándote las tetas. Es que no hay más. O un tío haciendo el tonto, porque es que no hay otra explicación. Enseñan decadencia. Vale, es que eso tiene algo detrás. Eso tiene una... Es un arma. ¿Cómo te lo diría? Sí, de desestabilización social. Claro, tiene una intención de aborregar a esa masa. No es casualidad. Si se ha puesto de moda en TikTok una canción de irse a operar. Bueno, es que lo estuve viendo el otro día en Equipo de Investigación en La Sexta. Y era una canción de reggaetón que hablaba de irse a operar a Turquía. Y Gorfat baneado por ponerte sabes que me gusta ver al enemigo. Sí, el contenido contrario. Claro, coño, porque es que si no siempre estoy escuchando lo mismo. Pues la verdad es que, tío, lo de TikTok es gracias a Dios lo tuve poco tiempo en esa etapa en la que estaba conectado a todo, pero es asqueroso. Es asqueroso. Y como que, bueno, a lo que iba antes con el equipo de investigación, están promocionando que las mujeres se vayan a Turquía a operarse y está como de moda. Y van en grupo y se operan allí
las hacen un pifostio que te cagas y vuelven aquí a España y se operan en la Seguridad Social. No son magia, son tus impuestos. Claro, abaratan los costes para irse a operar el culo o hacerse una reducción de estómago, todo porque no tienen los ovarios de ponerse a hacer ejercicio y a tener la paciencia de hacer dieta y de una constancia diaria a lo fácil que es irte a operar y que tu felicidad aparezca de repente y tu vida esté solucionada. Mentira. Llegarás aquí a España y lo único que querrás es volver a operarte porque te crees que la felicidad radica en tener un cuerpo bonito, y es lo único que te están vendiendo en redes sociales. Gente feliz. Cuando la gente, después de sonreír a la puñetera cámara, lo ves, es que tú eso lo puedes ver en cualquier tren, en cualquier espacio público, que sonríen y quitan la sonrisa. Eso no es verdad, eso es un puto mundo de mentira. Y es que me cabreo, coño, porque es verdad. De verdad, lo mejor que podéis hacer es desinstalar esa puta mierda, porque os está cociendo el cerebro. Y lo dice una persona que ha tenido el cerebro cocido durante años. Cocido. No, estoy totalmente de acuerdo, Gorfa. Además, yo lo veo mucho en mi entorno. Las veces que salgo de mi cueva, cada vez salgo menos, porque es que tampoco hay nada que... El exterior no me ofrece nada, por así decirlo. No os creéis que soy un ermitaño, salgo a la calle, pero ya me entendéis. Salgo para mis cosas, no para tomar cañas, para hablar de la Fórmula 1 o del fútbol, eso me da igual. Pero alguna vez que voy por, yo qué sé, por inercia, por cualquier cosa, te das cuenta cómo la gente se junta en núcleos sociales y parece que tienen que hacerse la foto para que todo el mundo vea que están ahí, ¿no? Y lo que tú has dicho me viene a una amiga que yo antes tenía más relación con ella, pero me viene mucho a la mente su cara porque la vi hace poco, que literalmente hizo eso, Gorfat. Subió una story con sus amigas, una cara de súper felicidad, y luego directamente, una vez la cámara se apagó, la historia se subió. Bueno, la historia se subió, no, la historia estaba preparada para editarse y luego se subió. En el momento en que se puso a editar la historia, ya puso una cara de tristeza y puso una cara de sazón. Y luego, después de subir la story, se puso a hablarnos en un tono pues de que estaba preocupada, ¿no? Porque no encontraba trabajo de lo que le gustaba, que estaba pensando en hacer un máster, pero vamos, notabas que una persona que tenía unas preocupaciones detrás personales, ¿no? Por así decirlo, pero aparentemente estaba feliz. Es que, claro, ¿cómo vives en un mundo así? Si lo primero para crecer, para salir de ese estado en el que tú no estás a gusto contigo mismo, tienes que aceptarte a ti mismo, cómo te encuentras, ¿no? Entonces, claro, si nos están bombardeando todo el rato con esta falsa felicidad, con esta idea de que tenemos que ser felices porque el de al lado lo es, ¿sabes? Durante 15 segundos en una pantalla, claro, joder, yo voy a hacer lo mismo porque es que si no, no seré feliz. Y es muy triste y es muy preocupante. Y el otro día nos reíamos, Adri, porque una de tus hijas a mí me hizo mucha gracia. Estaba con Adri en una llamada y vino la hija a enseñarle, creo que era algo de TikTok, no sé de qué leches, y Adri decía, ¿pero a ti te hace gracia esto en serio? Es que no me hace gracia. Cuéntanos eso, Adri. ¿Cómo lo vives tú, todo esto de las redes sociales con tus hijas? Tengo una hija que la mayor es adolescente. Estoy R, ya lo hemos tocado en alguna ocasión, que luego cuando estamos solos pues me pregunta cosas y veo que algo va empapando, ¿vale? Pero sí que realmente, o algo va absorbiendo, pero realmente siempre cae en la tontería, ¿no? De muchas cosas. Yo le tengo, por ejemplo, en TikTok pues puede entrar, pero no le dejo subir nada, bueno, cosas, porque al final tampoco quiero ser un tirano. ¿Cómo haces eso, Adri? No absorbas a tu hija, tú no puedes, pero los demás sí, el Estado también, pero tú no. Tú no puedes absorber a tu hija, ni inculcarle nada moral. No, es que no le inculco. Que no, pero que debes hacerlo, joder. ¿Cómo que no? Vale, por eso te digo. No, pero ironía, no lo hago con la intención, de trasladarle mi forma de ser, ni mucho menos. Le intento explicar todo lo que pasa, todo lo que hay detrás de TikTok, lo de China, de TikTok, ¿vale? Todo se lo voy diciendo, y ella, de hecho, muchas veces que vamos a comprar algo o cualquier cosa, pues me acaba diciendo, oye, papá, ¿me puedes hablar de...? Ella le llama a hablar de política, ¿vale? Entonces me dice, ¿me puedes hablar de política? Y entonces yo le voy explicando y poco a poco veo que sí. Lo que pasa es que al final pues va a hacer 14 años y tiene sus tonterías normales, ¿no? Es una niña excelente, no porque sea mi hija, en notas y demás, si no me la cargo, ¿vale? Ya lo digo.
Pero sí que es verdad que al final pues la comunidad está montada como está montada, ¿no? La sociedad, mejor dicho, y siempre pues cae en tonterías que a mí me viene, como dice Rafe, y le digo, es que no, es que lo veo una gilipollez. O sea, realmente eso es lo que te hace gracia, o sea, es que no lo entiendo, ¿no? ¿Sabéis lo que...? Pero bueno, Perdona por haberte interrumpido. Sí, continúa. No, te iba a decir que, bueno, que lo que estamos hablando, la gente yo lo digo de una forma muy heavy, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que si eres un desgraciado, ¿vale? Lo que tienes que hacer, como me incluyo yo, no lo digo por los demás ni mucho menos, lo que tienes que hacer es luchar por salir de eso, si es lo que no te gusta. Pero la gente lo que suele hacer es un efecto placebo en el cual me tomo una cerveza para pensar que, bueno, me consuelo pensando que me puedo permitir tomarme una cerveza, que dice una cerveza es una pizza, o utilizar Instagram, ¿vale? Pero no realmente parar y decir, oye, me gusta como soy, porque lo primero, esto, o sea, tienes que asumir que no estás bien, si es que no estás bien, ¿eh? Si eres un sistemático y te mola, pues adelante, ¿no? Pero si realmente te paras a pensar que no te gusta el mundo tal y como es, pues tiene un esfuerzo, o sea, dejar de usar el Instagram, dejar de usar el TikTok, todo eso tiene un esfuerzo. No comprarte una pizza y hacerte unos macarrones en tu casa y tal vez, como idea, invertir ese dinero en una onza de plata. Es que primero te tienes que dar cuenta de si realmente eso es lo que quieres. Y yo creo que mucha gente no se para a pensar si es lo que quiere y lo que hace es usar todas estas cosas, como puede ser las redes sociales, como puede ser tomarse una cerveza y hablar del fútbol y todo eso como un efecto placebo y asumir que el mundo es así y tal vez pensar, sí, es que soy un desgraciado, pero no puedo hacer nada. Y yo, si me estás escuchando, o sea, es que sí que puedes hacer algo. O sea, párate, plantéate si es lo que quieres y lucha por eso, ¿no? Y combate, porque sí que puedes hacer algo. Tienes que estar muy seguro de ti mismo. Yo veo la cuestión ahí, porque ¿qué pasa si te sales de la normativa? Te desconectas de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, no sé, te vades de un poco de ese mundo, no escuchas reggaetón, no escuchas a Bizarrap, que ya veis que no me acordaba del nombre, ni ves lo que ve todo el mundo. Cuando te pones a socializar con la mayoría de las personas y tú empiezas a decir que no tienes ningún tipo de esas cosas, pues como que te tachan de amargado, y eso, si no tienes una seguridad en ti mismo, puede hacerte recaer y volver a hacer lo que hace todo el mundo para poder tener una aceptación social. ¿Qué pasa? Que lo que tienes que hacer es educarte, dedicarle mucho tiempo a leer filosofía, incluso a ayuda profesional con un psicólogo, y, tío, que no te importe que la gente haga X cosa. Tú haz lo que más te llame y lo que más feliz te haga, porque estoy harto y estoy cansado de ver que hay personas que se sienten solas, rodeadas de un grupo de personas, y se ponen a ver el móvil. Tú lo que no puedes hacer es que es tu cumpleaños, es tu fiesta, es tu reunión semanal con tus amigos, y quedas con tus amigos para coger el móvil y hablar con otros amigos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, porque es como que evadimos todo el rato el presente. Y eso ocurre con las imágenes también, con hacer un exceso de fotos. Y no estoy diciendo que no hagas fotos. Las fotos son increíbles, sobre todo para ciertos momentos de tu vida. Pero si te pasas el día haciendo fotos, lo único que estás haciendo es evadir tu presente para luego llegar a tu casa y ver esas fotos y recordar el pasado en el cual tú no estabas presente. No sé si se ha entendido un poco bien, pero es absurdo. Es absurdo que tú te pongas a grabar un vídeo en un festival y no te pongas a verlo con tus ojos, porque la magia del momento no se puede plasmar en una imagen ni en ningún vídeo. Por lo tanto, si tú empiezas a evadirte de ese presente, empiezas a perder capacidad de memoria. Empiezas a perder la capacidad de preocuparte por los demás, y tus días pasan y ya no recuerdas lo que ha pasado. Es como que es todo fugaz, y todo se debe a que nunca estamos en nuestro presente y siempre estamos navegando por el futuro o el pasado, y es cuando empiezan a surgir enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión. La ansiedad se achaca mucho al futuro y la depresión al pasado, y por eso cuando ves a una persona deprimida se pone a ver fotos y álbumes para recordar eso que sentía antes. Y si tú realmente empiezas a pensar todo eso, aunque el desazón te llegue, porque a mí me llegó, y dije, joder, he estado engañado durante mucho tiempo, tío,
yo te prometo que con trabajo duro y con constancia al final sales de ahí y empiezas a recordar cada día de tu vida y empiezas a dar gracias de lo que tienes. Pero si estás embobado con el puñetero móvil y las redes sociales todo el día, vas a acabar pues mal. Yo, la verdad que me han encantado tus palabras, Gorfat, y voy a recoger dos cosas, una de cada uno. Adri, tú lo que comentabas de evadirte, yo diría que no hay ningún problema en evadirse, pero no puede suponer el 99% de tu vida. Es decir, tienes que cultivarte a ti mismo y preocuparte por ti mismo, que es y lo voy a unir un poco con lo que comentaba Gorfat, ¿no? Hay que conocerse a sí mismo, hay que vivir el presente. Y lo que tú comentabas, Gorfat, sobre todo lo que yo diría es que se pierde la capacidad de emocionarse. Lo que tú comentabas, por ejemplo, del concierto, sí. Me pasa mucho. Yo siempre lo digo, ¿pero qué hacéis grabando con el móvil? Tío, disfrútalo, aprende a percibir los detalles, cómo te emociona. Yo, por ejemplo, soy una persona que con las películas buenas o una película que es capaz de emocionarme, yo lloro, tío. Y no tengo ningún problema, ¿sabes? Y veo a mi alrededor gente que incluso dice, ¿pero cómo lloras? O no sé qué. No sé, tío, yo me emociono. Soy una persona que se emociona porque creo que cuando eres capaz de hablarte contigo mismo y de tener sensibilidad con el mundo, lo normal es que el arte del cine te emocione. Y eso te provoca emociones como es llorar. Y no hay ningún problema en ello, ¿no? Pero claro, si tú ni siquiera sabes lo que es emocionarte o para ti emocionarte es, no sé, que te venga el perro a saludar, ¿sabes? Cosas tan banales, lo que tú decías, Adri, de sentirte ahí refugiado de tu círculo de mierda e irte a comer una pizza, si eso es lo que a ti realmente te emociona, que no te emociona, es como que te da un input de dopamina y ya está, ¿no? No sé, pues al final es una persona que no se emociona, es una persona que, por lo tanto, como no se emociona, no crea, y como no crea, no avanza, ¿no? Yo creo que es un poco lo que intento resumir un poco las dos cosas, los dos puntos de vista que habéis comentado. Es que somos súper conformistas, tío. Es que como yo me puedo comprar una pizza y hay gente que no puede, pues con eso ya me vale. Y realmente es donde hemos llegado con todo. Y al final son formas de no estar bien y realmente pues intentar calmar ese yo interior de que no está bien, pues eso, con redes, con una cerveza o con lo que sea. Pero es que eso es parte. Y fíjate que cuando haces eso, lo irónico es que colaboras más aún con el propio sistema. Y te han vendido que consumir esa pizza es ser libre. Eso es. Me refiero, no, la libertad no es ir a votar todos los años y ser un ciudadano consciente de que podrías incluso votar presupuestos y implicarte más en la política. No. Libertad es comprar. Eso es a lo que hemos llegado. Mismo. Sí. Y esto lo enlazamos con la IA. La IA puede convertir a los seres humanos en todo esto, pero magnificado. ¿Ya lo ha hecho? Claro. Entonces, yo por recapitular y volver un poquito al eje neural de este podcast, que es la inteligencia artificial, yo diría que yo personalmente me apasiona, porque siempre he sido una apasionada de la tecnología. Me flipa la tecnología en sí, per se, de forma profana. Me encanta la tecnología. Entonces, yo personalmente la emplearé de una forma privada, obviamente, siempre. Aquí ya sabéis que aquí abogamos mucho por la privacidad. E intentaré implementarla en la medida de lo posible en mi evolución, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que no hay que perder la capacidad de pensar por uno mismo, que creo que ese es el valor realmente que va a tener en un futuro el trabajo. Es decir, volviendo a la IA, no ser el que está intoxicado por ella, sino el que es capaz tanto de ver problemas en la sociedad o en su grupo de trabajo, como en hablarle adecuadamente a la IA para que haga exactamente de forma eficiente lo que se requiere de ella. Yo creo que es un poco la evolución a la que va a tener que tender el ser humano, a cada vez ser más humanos. Y creo que asignaturas como la filosofía van a ser primordiales, porque saber pensar no es lo mismo que pensar. Es distinto, porque muchas veces pensamos, valga la redundancia, y estamos ahí inmersos en una cámara de eco creado por la propia IA. Y yo creo que el mayor valor que tienen las personas es cuando leen algo, entenderlo y hacerse preguntas sobre eso que han leído y a partir de ahí desarrollar pues nuevas ideas. Y eso yo creo que va a ser un bien muy escaso con la introducción de la IA, el desarrollo de nuevas ideas. Entonces yo os animo a pensar, a leer y a haceros muchas preguntas. Y yo creo que ha quedado un podcast interesante y bueno, si queréis añadir algo, Gorfat, Adri, pues adelante. Quería añadir un tuit de Alfred Mancera que dice: la política desincentiva el mérito
la televisión desincentiva el intelecto, la IA desincentiva el aprendizaje y las CBDC desincentivan el ahorro. Y la transición del Homo sapiens al Homo eternus será el Homo absurdus. En fin, yo creo que es un tuit fantástico. Somos enamorados de la tecnología, Rafe, porque si no, no sabríamos cómo manejar Bitcoin, ¿no? Y no apostaríamos por un dinero digital. Pero somos tan conscientes de que la tecnología nos puede destruir que tenemos cuidado. Pero amar algo no significa ponernos un vendaje en los ojos y no ver los peligros. Claro. Amar ciegamente pues te lleva a veces a pegarte la hostia. Pues como en todo. Creo que hay que ser críticos y ver que la IA no es todo oro lo que reluce, y nada, tener mucho cuidado. Pues a mí me gustaría y me daría mucha esperanza de verdad que realmente algo, pues tecnológicamente, que es bonito, ¿vale? Como estamos hablando, se utilice de una vez, que sería contrario a la historia de la humanidad, se utilice de una forma responsable, ¿vale? O sea, utiliza la IA para complementarte, para superarte, para desarrollar proyectos, igual que utiliza Bitcoin, pues por los mismos cauces, por decirlo así, ¿no? Pero realmente creo que debemos dejar de utilizar las cosas para simplificarnos la vida, en el hecho que en realidad no te la simplificas, encima te la complicas, ¿no? Pero para el hecho de no pensar por nosotros mismos. O sea, a ver si de una vez por todas se usa algo pues responsablemente, como podemos ver en Bitcoin en comunidades como la nuestra, que ahí sí que es verdad que se ha adoptado de una forma responsable y no pues como otras de forma de especulación o por cosas así, ¿no? Que al final vendría a ser lo mismo, intentar hacerte la vida cómoda. Entonces, con eso, por mí, pues como siempre, muchachos, un placer estar con vosotros. Y nada, pues de momento nada más que añadir, la verdad. Genial, me encanta lo que has comentado, Adri, y creo que es perfecto para cerrar el podcast. Por mi parte, muchas gracias por escucharnos y os recuerdo, por cierto, que os unáis a la comunidad de Telegram, que ahí estamos siempre debatiendo, charlando. La verdad que es increíble. Tú te levantas por la mañana y hay un montón de mensajes y de esto que dices, joder, no voy a leerme los mensajes, pero te pones a leerlos y siempre hay algo interesante que se comenta en la comunidad, así que te invito a unirte a la comunidad de Telegram, de verdad. Y muchas gracias por escucharnos y por mi parte, pues un saludo y hasta otra, gente.